programas radiales de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana y de 6:30 a 7 de la noche en Nitro Estéreo 103.2 FM. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis amados, en esta linda mañana de domingo. Vamos a estar sobre nuestros pies disfrutando de la palabra del Señor, y prepare su corazón también para que el Señor lo use, porque Dios quiere usarlo. Padre, te damos gracias en esta linda mañana. Ante ti, Señor, ponemos nuestra vida cada día. Si no fuera así, Señor, ¿qué sería de nosotros? Guárdanos en lo más íntimo de nuestro ser, limpia las cosas secretas de cada uno de nosotros, purifica, para que el enemigo, Señor, no desvíe nuestro caminar. Guarda nuestros hijos, guarda nuestras familias, nuestras naciones, haciendo, Señor, lo que tú nos ordenaste hasta que tú vengas por nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la obra de tu Espíritu Santo te damos gracias y gloria. Amén, Señor bueno, y amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento, iglesia amada. Dios les bendiga en esta linda mañana. En esta mañana vamos a estar mirando este tema que desde ya empiezo, porque me he encontrado con algo muy peligroso. Ya son muchísimos los hermanos de esta congregación, muchos, que han estado tratando de recibir doctrinas de error. Y como en la internet hay tanto para uno ver y para escoger, tengo que advertirle a la iglesia que tengan mucho cuidado con lo que ven, porque dentro de toda la cantidad de enseñanzas que hay, también hay demasiado peligro. Y si no es la persona lo suficientemente madura en el conocimiento de la palabra de Dios, puede ser desviada de la verdad. Y aún, incluso la Biblia dice que incluso algunos que ya deberían ser maestros de la palabra de Dios, debido a que su corazón no está bien, se desvían y se amontonan, dice la Biblia, maestros conforme a lo que a cada uno de ellos se le ocurre. Y eso lo estamos viendo ahora más que nunca. He estado muy preocupado por eso. Una de las hermanas o hermanos que nos envían, varios de ellos que nos envían material, me parece bien que pregunten. Eso está muy bien. Y algunos me dicen: pastor, esto es bíblico, esto no es bíblico, pero ya me están llegando cosas que a mí mismo, incluso cuando empecé a oírlo, dije yo: oiga, este hombre investiga en la Biblia. Iba todo bien, cuando de repente, ¡pau!, sale con una barbaridad tan antibíblica, y todo lo que había dicho hasta ese momento sonaba tan bonito. Por solo eso que dijo, ya de ahí para atrás, todo lo que había dicho bonito y bíblico pierde, no que pierda valor lo que es correcto, sino lo que está en la boca de él pierde valor. Entonces tengamos muchísimo cuidado, iglesia, porque estamos en el tiempo más peligroso de todos los tiempos. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que cuando le preguntaron: Señor, díganos las señales de los últimos tiempos. Ya hemos aquí predicado mucho sobre señales, yo he predicado mucho sobre profecías, pero tengo que volver a lo más importante. La primera palabra que dijo Jesús es: cuídense, porque pueden ser engañados. Y si el Señor puso eso en primer lugar, es porque es verdad. Mire, hermanas de aquí, hermanos de aquí me dicen: pastor, mire qué triste, pastor, se acaba de ir fulanito, fulanita con su hijo, con su hija, y ahora están recibiendo esto, mire usted qué es lo que están recibiendo. Y yo me voy y miro: wow, realmente están en manos de hechiceros. Permítame que le diga: en manos de hechiceros que usan la Biblia y convencen de una manera tan increíble a las personas, que digo: Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible que una persona que se le enseñó el evangelio, la palabra, y puede terminar recibiendo doctrinas de error? Entonces vamos hoy a estudiar
¿Qué es doctrina según la Biblia? ¿Qué es doctrina? ¿O cuál es la doctrina correcta según la Biblia? Vamos a mirar en el Nuevo Testamento la importancia de conocer qué es la doctrina. La doctrina es la enseñanza dada directamente por Dios a través primero de sus profetas en el Antiguo Testamento, luego a través directamente de Jesús de Nazaret y luego a través de los apóstoles que él mismo llamó, escogió. De ahí para adelante no se vale más nada, ninguna revelación adicional a los profetas, la Tanaj, el Antiguo Testamento, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las palabras enseñadas por los apóstoles es la enseñanza que un ser humano debe recibir. No puede recibir ninguna otra cosa que no sea esto, iglesia. De las cosas que más me sorprenden es que el diablo está tratando de que la humanidad no crea en un Dios plural, en un Dios trino, en el Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Yo sé que muchas personas insisten en decir que nosotros, los trinitarios, porque nos llaman así trinitarios porque creemos en un Dios que se revela en tres personas, y dicen que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas o que tenemos tres dioses. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Un solo Dios que quiso y que desde el principio siempre ha estado así, revelado en el Padre, al cual nadie nunca lo ha visto, el cual nunca se le ha aparecido a nadie. El Padre nunca se le ha aparecido a ningún ser humano. Luego Él, el Padre, es la persona que envía a Jesús, y Jesús mismo dice: yo lo que enseño no lo enseño por mí mismo, aunque Él llama la doctrina de su Padre, como Él, el Padre y el Espíritu son un solo Dios, pues la doctrina es del mismo Dios. Pero aún y con todo, Jesús cumple la tarea de venir para mostrarle a usted y a mí y a los humanos que vivieron en esa época, que lo conocieron, la imagen del Dios invisible. Léase el libro de Colosenses despacio en su casa. Jesús de Nazaret es la única forma en que el Señor, el Dios de los cielos, se ha revelado a la humanidad para que lo conozcamos o lo conociéramos. Pero el Padre nunca ha venido en ninguna forma a la tierra. Él es el Dios invisible que luego se hace visible a través de Jesús de Nazaret. Jesús es de la misma sustancia del Padre. Y así el Espíritu Santo al cual nosotros llamamos la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, la única vez que se dejó ver de manera visible fue cuando vino la manifestación en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Habló la voz del Padre. Jesús en el agua bautizándose y el Espíritu Santo del Señor viniendo sobre Jesús, porque estaba profetizado que cuando Él se bautizara, que cuando el Mesías viniera y se bautizara, el Espíritu descendería visiblemente sobre Él para cumplir esa profecía. Así que en aquel momento podemos ver que se manifestó al mismo tiempo se manifestó la voz del Padre, se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí estaba Jesús de Nazaret. No en vano Jesús, antes de despedirse, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, hagan discípulos en todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nuestro Dios es así, revelado en tres personas distintas. Y vamos a empezar entonces a decirles a los oyentes y a ustedes los hermanos
que de cualquier manera que a usted le pinten al Padre o le pinten al Hijo separado o diciendo, como he escuchado en estos días, una hermana me ha enviado un mensaje y me dice: pastor, esto es muy fuerte, me ha tratado de dañar, he tratado de creer en esto, pastor, qué terrible, estaba haciéndome daño. Me mandó la pregunta, me mandó 2 videos, dígame usted qué es eso. Cuando yo escuché eso, ayer en la tarde, estaba trabajando, me puse a oírlo y wow, de verdad que a uno se le conmueve el corazón de enojo, de cómo es posible que digan semejantes barbaridades. Por ahí hay unos de Barranquilla, una parejita que se hacen sabios, maestros a sí mismos, enseñando que sí, que Jesús sí, que Cristo sí, pero ojo, cuando se niega el Cristo como está revelado en la Biblia, cuando se niega al Padre como está revelado en la Biblia, y cuando se distorsiona la imagen del Espíritu Santo como está revelado en la Biblia, ya no es la enseñanza de parte de Dios. Estos muchachos, estos hombres andan diciendo que el Padre estuvo en el desierto en una nave espacial desde arriba mandando fuego y que vivía escondido detrás de una cortina en el tabernáculo, y que el sacerdote entraba para que él se alimentara de sangre y le llevaba sangre al Dios que estaba escondido en el lugar santísimo. O sea, unas barbaridades tan terribles, unas herejías tan inmundas. Hermanos, nadie puede darle a nadie la presencia, el poder o la unción. Eso es otro problema que estamos teniendo ahora. Gente que va buscando la unción. Mire, un pastor no le puede a usted transmitir la unción. Olvídese de esa idea. Porque nadie puede transmitirle a otro. Yo no puedo a usted de ninguna manera darle de mi unción y transmitírsela a usted para que se le pegue mi unción. Hay gente que vende la unción, van para que la gente reciba la unción de manos de un ungido. Eso es una doctrina de error diabólica. ¿Qué puedo yo recibir de un siervo de Dios? Que me ministre, como dicen los apóstoles, que les ponían las manos y ellos recibían el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo o el mismo bautismo del Espíritu Santo. Pero a través de las manos era que Dios obraba y sigue obrando, pero no de lo que Él tiene. Porque el Espíritu da a cada uno como Él quiere. No es el hombre que da lo que él quiere dar, es lo que el Espíritu Santo da. Entonces, cuando usted le digan vamos a tal parte para que reciba una unción fresca, para que se renueve espiritualmente, es doctrina de error. El único que trae la unción es el Espíritu Santo de Dios. Nadie le puede vender una cuota de Espíritu Santo. Lo mismo, doctrinas de Jesús falso. El Jesús de los unitarios, el Jesús que dicen que Jesús es solo, es una doctrina que no es de la Biblia. Fue tomada, gran cantidad de su doctrina es tomada de la Biblia, pero el hecho de negar al Padre como persona y el hecho de negar al Espíritu Santo como persona ya no es doctrina bíblica, ya es doctrina de demonios. Así que toda persona Jesús sola se condena. Toda persona que crea que Jesús es solo se condena, porque este no es el mismo Dios de la Biblia. No es el mismo Dios de la Biblia. Toda doctrina que niega al Padre o que niega al Hijo o que niega al Espíritu Santo, o hay doctrinas que tienen al Padre y al Hijo pero no tienen al Espíritu Santo. Hay doctrinas que todo es Espíritu Santo y Jesús en último lugar, no es de Dios. Todo esto está apareciendo más que nunca antes. Unas hermanas de la iglesia se fueron a seguir a una bruja, y ahí la estoy viendo, y ella habla de Dios y habla de Jesús de Nazaret y dice que sabe hebreo y enseña hebreo, está enseñando las letras del hebreo, pero la estuve mirando, es literalmente es una bruja, no digo su nombre, pero es una bruja. Y ella desde no sé qué ciudad, incluso creo que es hasta colombiana o de aquí de uno de estos países, y enseña desde otro país y hay gente siguiéndola. Mire, ahí hay otra que se llama, esa sí digo el nombre, Cristo Lisbeth, que dice que Jesús ahora vino en forma de mujer y que ahora ella es Cristo. Óigame usted esas cosas tan terribles. Y que como en un momento uno de los corderos que se debía ofrecer en el Antiguo Testamento era una cordera,
Entonces ella dice, mire, si en el Antiguo Testamento por determinado sacrificio se ofreció una cordera, tenía que ser femenina, hembra. Entonces dice ella, dése en cuenta que el que murió en la cruz era una cordera y el que vino antes era cordero. Entonces ese era un error, Jesús era un error. Ahora yo soy la verdad, soy la cordera. La cordera de Dios que quita el pecado del mundo, y nadie es salvo si no tiene a Cristo, Lisbeth. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta gente siguiendo doctrinas de error? Porque Jesús mismo lo dijo. En los postreros días, lo peor de todo, lo más terrible, será que seguirán doctrinas de demonios. Mira, muchos pastores han venido corrigiendo su camino y otros han venido torciendo su camino. Hay de todo. Yo por ahí vi una noticia, un pastor hace poquito dijo, estoy arrepentido de haber predicado la doctrina de la prosperidad. Perdónenme. Otros pastores han vuelto de su desviación doctrinal, pero la mayoría están desviándose. Entonces vamos a la palabra del Señor. Solo para reforzar un poquito lo del Padre, lo del Hijo y del Espíritu Santo, aunque ya lo mencioné, leamos solamente esta porción que está en Primera de Pedro 1, 2. Vamos a ver estos versículos de manera lo más rápido posible. Voy a tratar de no ser muy extenso en la explicación porque los mismos versículos definen el saludo de Pedro. En el capítulo de Primera de Pedro, en el versículo 2, el apóstol Pedro dice clarito, elegidos, habla de él como apóstol, ¿no? Dice, un apóstol de Jesús, el Mesías. ¿A quién le está escribiendo? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Leamos el 2. ¿Qué dice él acerca de él como elegido, de los apóstoles como elegidos? ¿Qué dice? Elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu con E mayúscula, ahí está el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Mesías. Gracia y paz os sea multiplicada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y así también Pablo, y en muchas partes el saludo de los apóstoles siempre hacía énfasis en la Trinidad, en un Dios manifestado en tres personas. El Espíritu Santo es una persona de verdad que da órdenes. El Espíritu Santo impidió que Pablo fuera a determinado lugar. Él dijo, yo quise ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo me lo ha impedido. El Espíritu Santo es una persona que le dijo, por ejemplo, a ese hombre, Felipe, ve y predícale a ese hombre que está allá. Luego el Espíritu Santo lo levantó y lo transportó. Así que el Espíritu Santo es una persona. Cuando Ananías y Zafira cometieron el pecado de negar una ofrenda que habían quedado de hacerle al Señor y luego dieron la mitad y mintieron, cuando Pedro les dijo a ellos, ustedes le han mentido no al hombre, a mí me pueden mentir, pero le han mentido al Espíritu Santo. Y en el versículo más adelante dice, le han mentido a Dios. Está diciendo entonces que el Espíritu Santo es Dios. Así vamos a seguir entonces adelante. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 15, versículo 9. Mateo capítulo 15, versículo 9. Estamos en el Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo estas palabras. Y la forma de predicar de Jesús, las palabras de Jesús tenían mucho poder. Hoy en día, cuando usted escuche predicar a una persona, antes de usted mirar y recibir lo que esa persona le predique, mire esa persona en varias predicaciones qué dice, cómo habla. Mire muy bien, porque esa forma de predicar o esa doctrina que le enseñan tiene que tener poder en las palabras, no solo para convencerlo, sino para cambiar su vida. Si usted está metido en una reunión que hablan de Dios y dicen de Dios, pero esas palabras no tienen el poder de cambiarlo a usted, si la palabra no tiene poder de transformar su vida, de hacerle una mejor persona, de apartarlo a usted de los pecados, de hacerle sentir dolor por el pecado, usted está metido en una doctrina de error. Entonces Mateo 15:9, ¿qué dice? Dice, no tiene sentido que me honren, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Si sus enseñanzas son mandamientos de hombres. Yo estuve metido en una secta 16 años, sé de qué le estoy hablando, ya he hablado mucho de eso. Y hoy en día vemos
que las enseñanzas donde está metido el revuelto de la Biblia con enseñanzas y mandamientos de hombres termina en caos. Un día esas denominaciones terminan cayendo a ojos de toda la cantidad de personas incluso que lo siguieron, terminan cayendo de una manera demasiado estruendosa, porque está profetizado que así va a ser. ¿Qué dice el capítulo 22, versículo 33? Entonces, ojo con cosas que son mandamientos de hombres. ¿Como cuáles mandamientos de hombres? Que tiene que circuncidarse, que obligatoriamente tiene que guardar el sábado. Pero estaba en la Biblia, Jesús es nuestro sábado. Déjeme recordarle hoy los 10 mandamientos antes de leer esto. Los traje aquí, los voy a volver a imprimir. Voy a leerle rápidamente los 10 mandamientos para que se acuerde que los 10 mandamientos están vigentes. No se han perdido los 10 mandamientos. Se los voy a resumir rápido. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, Éxodo 24. Ya sabe, no tenga imágenes de nada, ni siquiera imágenes de Jesús, no, tampoco imágenes de Jesús. Éxodo 24. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre en vano, ¿no? No tomarás el nombre del Señor en vano, Éxodo 27, en la primera parte del versículo. No use el nombre del Señor para todo. Ay, bendito Dios, ay, santo Dios. Si es un cristiano, dígalo. Pero hasta en películas usan el nombre de Jesús de manera tonta. Usar el nombre del Señor de manera sin sentido, porque sí, de la nada. Y el nombre del Señor no es una escoba, ni es un trapero para andar usándolo allí donde quiera que haya cualquier cosa. No, Señor. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy el reposo nuestro es Jesús. Jesús es Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo. Jesucristo es hoy tu reposo. Santifica un día de la semana, cualquiera que sea. Busca al Señor, ve a darle culto al Señor. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Eso está en Éxodo, también en el capítulo 20, verso 12. El sexto mandamiento, no matarás. Y ahora le quiero decir, Jesús nos aclaró, el Espíritu Santo nos aclaró, además del Antiguo Testamento, de apuñalar, cortar, eliminar, envenenar, quemar a una persona, matar a una persona. Según Jesús, el Espíritu Santo, es aborrecer, odiar a una persona, es cometer homicidio. Si usted tiene una persona que siente odio, aborrecimiento, desprecio, rabia, usted es un asesino. Y usted ya incumplió el sexto mandamiento de no matar, ya lo está matando. Eso es, dentro de los 10 mandamientos, claro para el Nuevo Testamento cómo se mata. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es solo cogerlo en el mismo acto, sino también desearla con los ojos, con la mente. Eso está en la palabra de Dios. El octavo mandamiento, no robarás, Éxodo 20:15. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no eche cuentos, no eche chismes, no calumnie, no denigre de una persona. Esto es en contra de la ley de Dios eterna, Éxodo 20:16. Y el décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, Éxodo 20:17. Caramba, eso es lo que el Señor Jesucristo aprobó cuando dijo, si usted guarda estos mandamientos, usted de verdad los está guardando cuando ama a Dios sobre todas las cosas y cuando ama a su prójimo como a sí mismo, de verdad. Pero nos están enseñando cosas que están aquí en el Nuevo Testamento, porque hay que enseñarlas, por eso mismo. Porque hay una doctrina que estuvo escondida a los ojos de la humanidad, reservada en la Biblia para ser revelada en los tiempos finales. Por eso cuando Jesús predicaba le decían su doctrina. Jesús, su doctrina. Porque ellos ya conocían estos mandamientos, mas no conocían que si uno odia a un hermano es matarlo. Eso no lo conocían ellos. Tampoco ellos sabían que si uno mira a una mujer solamente para desearla, ya se le cuenta como adulterio. Eso tampoco lo conocían ellos. Por eso cuando Jesús predicaba estas cosas decían, wow, este predica cosas más duras que antes. Vamos entonces a leer lo que dice Mateo 22:33. Leámoslo, está allí, Mateo 22. El versículo es el 33. La doctrina de Jesús, le decían a él. Ahí está.
Cuando la gente escuchaba esto, ¿qué hacía la gente? Se admiraba de su enseñanza o de su doctrina. Doctrina y la enseñanza. Se admiraban. Vamos a seguir leyendo. Lucas 4:32, rápidamente. Lucas capítulo 4, versículo 32. Dice así, que cuando él descendió a Cafarnaúm le enseñaba a la gente, enseñaba también en los sábados, y dice el verso 32, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les hablaba con autoridad. Esa palabra tenía autoridad. Mire, es que cuando usted está recibiendo enseñanza que viene de Dios, la siente que le atraviesa, siente que esa palabra le está alimentando, le está nutriendo su vida, más allá del solo agradarse con oírlo. Veamos en Romanos capítulo 12, versículo 7. En Romanos capítulo 12, versículo 7, ¿qué dice allí? Dice, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza o de doctrina, enseñemos. Entonces, no se debe poner a enseñar una persona cuando se trata de doctrina, profunda doctrina. Si no conoce la doctrina, no enseña doctrina. De lo que usted sabe, de eso délo. De lo recibido, usted da. Pero para enseñar doctrina, tiene que conocer doctrina. Ahora, mire las palabras también de Jesús en Juan capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16. Hoy vamos un poquito volando porque hay mucho material que tenemos que analizar. Juan 7, 16 dice, Jesús le respondió, esta enseñanza, recuerde que aquí la palabra enseñanza es doctrina. Jesús le respondió, esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, el evangelio que se está enseñando hoy, tomado directamente de la Escritura, no es de hombres, no es de hombres, viene directamente desde el Padre. Vamos a ver Tito 1:9. Por eso dice el Señor a través del Espíritu Santo por boca de Pablo a Tito, le dice, ten cuidado, retén lo que te enseñamos, que es bíblico, eso reténlo, no lo vayas a perder. ¿Cómo le dijo? Vamos a leer en título, que debería Tito ser ¿qué? Apegado a la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que así también, si uno retiene, pueda enseñar, pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Sana qué? Eso es sana doctrina. Entonces, cuando le pregunten a usted ¿qué es sana doctrina?, usted ya sabe qué es sana doctrina. Sana doctrina es lo que es bíblico, lo que Jesús enseñó, lo que enseñaron en el Antiguo Testamento y lo que enseña ahora los apóstoles de Jesús, no los nuevos apóstoles que son falsos apóstoles, los apóstoles de Jesús, lo que enseñaron, eso es doctrina sana. Vamos a seguir. ¿Qué dice el libro ahora de Marcos 7:7? Marcos capítulo 7, versículo 7. Entonces el Señor dijo que había gente que en vano venía, hacía culto, cantaban, adoraban y hasta predicaban. ¿Por qué en vano? Él dijo, en vano me honran. Porque ¿qué dijo? No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Yo estuve en una iglesia donde enseñaban, la predilección de ellos era enseñar mandamientos humanos. Algunas veces yo fui a reuniones y eso que yo era pastor. Y cuando yo iba entrando, me llamaba otro pastor. Me decía, pastor, venga acá que tenemos que tomarle la medida del pelo a su esposa. Y casi que así literalmente. Porque me dijeron un día, pastor, usted no puede estar hoy en el culto, ni su esposa. ¿Por qué? Porque hemos notado que su esposa no tiene la medida del cabello adecuada. Y nos sacaron aparte y nos llevaron a una oficina. Y me decía el pastor, que era líder en esa época, estamos notando que el cabello de su esposa no está alcanzando la medida necesaria. ¿Qué me está diciendo, pastor? Eso, que la medida del cabello de su esposa no es suficientemente largo. Pero, pastor, mi esposa tiene el cabello largo, como dice la palabra del Señor. Sí, pero no nos parece que sea lo suficientemente largo. Wow. También una vez me llamaron a mí, pastor, ¿usted por qué se hace atrás? Los pastores que se hacen atrás están en pecado. Usted está en pecado, pastor.
¿Qué oculta? ¿Qué esconde, pastor? Yo no escondo nada. ¿Qué oculta? No oculto nada. Es que tengo una enfermedad que tengo demasiados sangrados y yo veo las sillas manchadas, entonces tengo que estar cuidándome de que no manche las sillas porque estaba botando sangre. Y me da pena quedar adelante y cuando me paro con los calzones llenos de sangre, me da pena. Entonces me toca hacerme atrás. No, usted está escondiendo alguna cosa. ¡Qué terrible, qué terrible! Que las mujeres no podían usar aretes, que no podían usar pantalón o que se lo pongan de manera decente, que tampoco podían usar, hermano, maquillaje. Todas estas cosas son lo que la Biblia dice mandamientos de hombres. Esto es lo que el Señor dice. Usted está en una congregación de estas, usted en vano me está cantando, usted en vano está asistiendo a esa iglesia, usted está perdiendo el tiempo metido en una congregación de esas porque en vano me está buscando. Y hay gente que cree que de verdad estas iglesias, como lloran, cantan y algunas hasta hablan en lenguas, porque hay personas que en verdad hablan lenguas. Pero le digo una cosa, aunque usted hable lenguas, pero está en un lugar donde hay doctrina de esta, Jesús le dice: en vano me estás honrando, hijo, estás en el lugar equivocado. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Dice entonces ahora el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 22. Vamos a leerlo acá. Colosenses. En el capítulo de Colosenses 2 dice así, voy a leerlo también yo de mi Biblia en la BTX. Dice un poquito antes, verso 22, yo lo voy a leer un poquitito atrás. Dice el 16, hablando del cuidado, porque hay falsas enseñanzas. Por tanto, leo Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a fiestas o solemnidades, o novilunios, o sábados, ¿cierto? Ahí lo dice. Nadie lo moleste por la práctica del sábado. Se lo está diciendo en la Biblia, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice el 17? Todo lo cual no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y lo verdadero que es Cristo. La realidad es la sustancia, el soma, dice en griego, es el Mesías, del Mesías. Entonces dice también que incluso hay algunos que estaban hasta adorando ángeles. Eso también es una doctrina de error. Gente que, ay, el arcángel Miguel, ay, mire, yo sigo al arcángel Miguel, ha sido tan lindo el arcángel, me ha hecho unos milagros, ay, yo invoco a Uriel, ay, yo invoco a Miguel, yo invoco, óigame. Si usted tiene un amigo, un hermano que está confiado en ángeles y adorando ángeles y cargando ángeles y tiene en la casa imágenes de ángeles, ayúdelo, hágalo volver al camino. Porque no se aferran a la cabeza que es Cristo, sino se aferran a otra cosa. En el versículo entonces 20 dice: si ustedes ya murieron con Cristo a los rudimentos del mundo, entonces dice, ¿por qué, como si ustedes otra vez hubieran vuelto al mundo, se someten a preceptos? Dice el Espíritu Santo. ¿Por qué se somete a eso, hermana? ¿Usted por qué se somete a eso, varón? ¿Por qué se somete a que tiene que vender revistas? ¿Sabe usted en cuántas denominaciones venden revistas y obligan a la gente prácticamente es una obligación porque lo hacen sentir comprometido? Que si usted no vende revistas, usted no ayuda a la obra, no ama la obra de Dios por no vender revistas. Entonces no lo obligan, pero sí lo obligan. Entonces la gente llega a sentir culpa. Ay, Dios mío, yo no he vendido revistas, perdóname por ese pecado. Y llega a convertirse en un mandamiento. Y le enseñan cosas que usted tiene que hacer y si no, no es aceptado por Dios. Mire, ¿sabe que los judíos tienen lo que se llama la comida kosher? ¿Y qué es kosher? Que sea lo permitido por los rabinos. En Estados Unidos, en muchas partes, hay cosas que las fábricas tienen que ir y llevarle la comida a los rabinos y mostrarle al rabino, y el rabino tiene que probar y mirar cómo está hecho y de qué manera está hecho, y si el rabino dice que sí, entonces le autoriza y la fábrica coloca comida kosher y aparece ahí en el empaque comida kosher. Significa que es santificado, aprobado, que eso es bíblico, que eso se lo puede comer. ¡Qué barbaridad! Y entonces eso se convirtió en un problema, no desde ahora, desde esa época. Y entonces por eso le dice, ¿por qué ustedes se someten a esas cosas como la siguiente? Leamos, ¿qué dice el 21? No uses, ni comas, ni toques, pero ¿cómo? Dice el 22 y ahora sí llegamos. ¿Según qué? Según mandamientos y doctrinas o enseñanzas de hombres,
cosas que están todas destinadas a perecer o que se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y un severo ¿qué? Severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mira, vamos a continuar. ¿Qué dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9? Juan 1, versículo 9, ¿qué dice? Que si alguna persona se rebela y no permanece en la doctrina de ¿quién? En la doctrina de Cristo, del Cristo. Ahora quiero aclarar otra cosa que está engañando a los hermanos. Vamos a leerlo. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, vino a este mundo. Eso dice ahí. Primera de Juan entonces, 1:9. Sí, primera de Juan 1:9, permítame. Gracias, hermana. ¿A qué se refiere esto? Hoy en día está apareciendo una doctrina. Bueno, yo estoy diciendo el versículo mal, pero vamos a examinarlo a ver si me ayuda ya, hermano. Yo anoté mal, pero ustedes que son tan inteligentes me ayudan también. Dice, el que se revela y no permanece, y en la doctrina del Cristo no tiene a Dios. Yo lo anoté mal, ya lo va a encontrar. ¿A qué se refiere? Si usted no persevera en la doctrina del correcto Cristo. Porque déjeme decirle una cosa, ha aparecido una doctrina de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. ¿Cuál es el Cristo que no es el Cristo de la Biblia? Hay un Cristo que se llama el Cristo de la nueva era, el Cristo de la teosofía, el Cristo de Elena Petrovna Blavatsky, mujer que dice que el Espíritu Santo es Lucifer, mujer que dice que Lucifer es el verdadero Dios y que el Dios que está en la Biblia, Yahvé o Jehová, que mi nombre es incorrecto, pero bueno, que ese Jehová o ese Yahvé es el diablo y que el verdadero Dios bueno es otro Dios que está por ahí regado en el universo, el Dios de la fuerza, el de la película de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. Ese es el Dios impersonal que la nueva era quiere venderle a la humanidad. Y le vende tanto que esa mujer, por allá por 1800, ella empezó a invocar algunos espíritus, 3 preferiblemente ella invocaba. Uno de esos le enseñó, es Lucifer, le enseñó que no existe ninguna verdad absoluta, que todas las verdades son relativas y que usted tiene que buscar su verdad, que la que más se le acomode, esa es la que le sirve a usted. Óigame, que la que más se le acomode, esa es la verdad que usted tiene que seguir, pero que no existe una verdad absoluta, que tampoco existe un único Dios y que si existe un Dios, es un Dios que está regado por algún lado y que el que lo logre encontrar, que pues es un duro, un tenaz, pero que nadie lo ha podido encontrar y que Él se revela a través de sus cantidades de dioses y diosas y manifestaciones de todas las religiones. Óigame, hermana, usted que me está escuchando, donde a usted le digan que Alá, como escuché yo ayer a una pobre mujer cristiana diciendo, ay, ojalá vendamos la catedral porque es que se la vamos a vender a los musulmanes. Ay, bendito sea Dios, que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Ay, Dios mío, Jesús, la humanidad anda en una locura grande. Que Alá es el mismo Dios de nosotros los cristianos. Entonces existe una cantidad de verdad, de doctrina, de error que ya ha permeado a gran parte de la cristiandad. Para un cristiano decir que todos los caminos conducen a Roma significa que ya la cosa está grave. El Dios de los musulmanes es otro Dios diferente al Dios nuestro. El Dios nuestro dijo no matarás. El Dios de los musulmanes eliminen a los infieles. El Dios nuestro perdona a tu enemigo, dale de comer. El Dios de los musulmanes se tiene que morir si se llega a salir de la doctrina de Alá o los musulmanes. El profeta de ellos, Jesús, es un profeta común y corriente, pero el verdadero profeta para ellos es Mahoma. Nosotros, Cristo es rey, profeta y sacerdote y es Dios. Nuestra doctrina es diferente. Entonces, este Cristo que le estoy hablando ahora, gracias, es segunda de Juan. Yo me equivoqué al anotarlo. ¿Lo leemos todos, por favor? Cualquiera que se extravía, ¿cómo se extravía? Y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios.
pero el que persevera en la doctrina o en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Voy a enseñarle cuál es el Cristo de ellos, el falso Cristo. Esa señora Elena Petrovna Blavatsky, que dice que Lucifer es el verdadero Dios, ella está enseñando, y alumna de ella fue la famosísima promotora de la nueva era. Acuérdame, Espíritu Santo, porque hay que decir el nombre de ella. Esa señora, promotora de la nueva era, enseñó que existe un Cristo, pero que no es un Cristo como el de la Biblia. Que el Cristo de la Biblia es un hombre, un maestro ascendido, pero que el verdadero Cristo hay que escarbarlo y buscarlo dentro de usted, no afuera. Pues resulta que el Cristo de verdad de la Biblia hay que buscarlo de afuera y hay que invitarlo para que entre aquí adentro de nosotros. Él dice: no está lejos de ustedes, cerca de ti está la palabra. La palabra es Cristo. A Jesús hay que invocarlo y hay que llamarlo para que venga y nos perdone nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo, que murió, derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos y Él viene a nosotros por la obra del Espíritu Santo, a partir de ese momento Dios vive dentro de nosotros. Pero ese Cristo de la nueva era es otro Cristo, no un Cristo verdadero que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió y resucitó. El Cristo de ellos es un Cristo místico. Místico. Es un Cristo que dicen ellos que todos los seres humanos lo tienen adentro y que lo tienen que buscar, que porque todos se tienen. Mire, incluso dicen que si usted hace yoga puede llegar a encontrar el Cristo interno. Que si usted hace meditación trascendental, usted va a encontrar al Cristo interno. Entonces, cuando a usted le hablen del Cristo interno, le están hablando de un poder demoníaco que quiere tomar control de su vida, falsificando el nombre de Jesucristo o de Cristo. Es más, ellos dicen que Yahvé es el nombre del diablo. Entonces, dése cuenta cuánto el Señor nos recomendó que perseveráramos en la doctrina, pero del verdadero Cristo. Vamos a seguir entonces adelante. Ojo con el Cristo de la nueva era. Cuídese de eso. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice allí? Es primera de Juan. Yo hoy anoté sin colocarles si era primera o segunda. Muy bien, ¿qué dice allí? Dice: si alguno viene a tu casa, y esto le pasó precisamente a Juan, que le escribió a una señora. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 10. También es segunda de Juan. Ahora sí, segunda de Juan, capítulo 1, que tiene solamente un capítulo, el versículo 10. Ahora sí, vamos a leerlo, iglesia. Resulta que en la iglesia donde esa señora, que algunos dicen que la señora era la iglesia, pero allá nombran a una señora que era donde la casa de ella se hacían las reuniones. Puede ser que ella sea la pastora, tampoco lo dice la Biblia. Solo dice en Juan, en segunda de Juan, capítulo 1, dice: el anciano a la señora elegida, o a la señora electa, y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Qué le está escribiendo? Le está diciendo: miren, tengan cuidado, porque a esa iglesia, en esa casa, está yendo gente que no tiene doctrina buena, no tiene enseñanza de Dios buena. Yo me alegro de que ustedes caminen en la verdad, pero ojo, muchos engañadores, dijo el 7, han salido por el mundo, que no confiesan a Jesús el Mesías como venido en carne. Cuando alguien diga que Jesús no vino en carne, ni que resucitó de los muertos, dice que ese es el engañador y el anticristo. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Todo el que se desvía
El 9 y el 10, gracias. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, doctrina de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y qué dice el 10? Si alguno llega a su casa, ¿no? Le dijo a la señora, si alguno llega y no lleva esta doctrina, ¿qué dice la Biblia? No lo recibáis en casa, no lo reciba en la casa, ni siquiera le diga ¿qué? Ni siquiera le diga bienvenido. Si usted quiere tratar de convertir a los testigos sin Jehová, dígales doctrina, pero es perder casi el tiempo, se lo aseguro. Coja a una persona de estas y dígale, mire, ¿cómo puede usted estar siguiendo una doctrina donde Jesús no es Dios? Si la doctrina no dice que Jesús es Dios, esa no es la doctrina de Cristo. Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Cuando a usted le llega un hermano de estos, hermana, ¿usted por qué se pone arete? Se la va a cargar el diablo. Tenga misericordia de ella, enséñele en la Biblia, muéstrele en la Biblia, trate de sacarla del error, pero lo que la Biblia me está diciendo es, no la recibas en casa. Ahora, si es su hermana, pues ¿cómo no la va a recibir? Si es su mamá, pues cuidado, no le abre la puerta a la vieja. Qué pena que esté metido, pero se refiere a que no reciba esa doctrina en su casa. No le diga bienvenido a alguien que llega a su casa, toc, 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 toc. ¿Quién es? Somos, usted ya sabe, los que tiramos la atarraya, los de la revista La Atarraya, allá, ¿sí? Allá van a tirarle la atarraya a ver si se lo llevan para los lados de ellos. Ay, bienvenido, ay, qué lindo que usted cree en Dios. Ay, yo también creo en Dios, siga por favor. Le provoco un chocolatico caliente con queso. Bueno, hay gente, hermano, que recibe en su casa a cualquiera y lo sientan y, ay, gloria a Dios, yo también creo en Jesús. El Señor dice, mire, no lo reciba. Ahora, ¿cómo se nos están metiendo a la casa las doctrinas sin tocar a la puerta? ¿Sabe por dónde? Por este aparatico que se llama el celular. Y lo bueno es que ni siquiera nos están tocando a la puerta, porque ahí el celular nunca le dice rin, 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 doctrina de error, rin, rin. No, usted mismo va y le abre la puerta y le da la bienvenida y se sienta y se come 3 predicaciones de una persona que tiene doctrina de error y luego está confundido, está confundida, está asustado. ¿Cómo es posible? Gloria a Dios. Ya no hacen las pilas como antes. Pero las pilas suyas y las mías deben estar siempre bien cargaditas, hermano, para que cuando Dios demande estemos listos para seguir hablando. Gloria al Señor. Vamos a ir adelante, iglesia amada. Entonces, de verdad, pastor, no recibo a nadie. No reciba a nadie. En cuanto a las cosas espirituales, repito, si es su familiar, por favor. Porque después van y me dicen, ay, el pastor de esa iglesia le prohíbe a la gente que le hable a la familia. No, ni me ha faltado. Pero no vaya con ellos a compartir las cosas espirituales que ellos compartan. Aquí aclaro, si usted comparte en un lugar de ídolos, la Biblia dice que eso no está bien. Es decir, si usted se va para la iglesia tal o la catedral tal y se mete a la catedral tal allá a estar en la ceremonia, en la Eucaristía o en lo que sea que estén practicando, en la mormona o en los testigos o en los adventistas o en todas esas doctrinas de error que hay, usted como cristiano no debe estar en un lugar de ídolos, en un lugar de doctrina de error. Usted no puede estar ahí. Pastor, ¿puedo ir a la puerta? Si quiere vaya a la puerta, pero no entre. Ahora, si estoy de turista y quiero visitar, pues entre y tome fotos. Si es arquitectónico, hágale. Siempre la Biblia se refiere a cosas de tipo espiritual. Espiritual. Vamos a ir adelante. Dice la palabra en Mateo 16:12.
Mateo 16:12 dice el Señor: guárdense de la doctrina de los fariseos. ¿Quién dijo eso? Jesús de Nazaret. Si a alguno se les acerca, bueno, ya lo vimos, ¿no? Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de qué se debían cuidar: de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Jesús mismo estaba preocupado porque ellos no fueran a recibir las enseñanzas de los fariseos. Y como en otra parte les dijo, guarden lo que yo les dije, que les dice que guarden. Ojo, les estaba diciendo en cuanto a lo que está en la palabra de Dios, guárdelo. Pero esa doctrina de ellos, ojo con esa doctrina. Cuídense de la levadura. O sea, ese pan que les están dando está contaminado, tiene pecado, tiene levadura. No coma de eso. ¿Y de quién estaba hablando? De los fariseos y de los saduceos. ¿Me regalan un minuto? En la época en que Cristo vino, habían tres, digámoslo así, formas religiosas relevantes en esa época. Hacía 200 años antes de que Jesús viniera, o un poco más, que una parte de ellos, de los que asistían al templo, o de los que en esa época el templo todavía no estaba construido. Cuando Jesús vino, acababan prácticamente, hacía unos 4 años de terminar de construir el templo. Herodes lo terminó de construir, o lo construyó más bien. Pero antes de que hubiera templo, ellos seguían reuniéndose. Habían templos, sinagogas. Y en esa época, unos que se llamaban a sí mismos más santos que los demás, dijeron: nosotros ya vemos que esto se corrompió, se dañó, y aunque éramos fariseos, ahora no queremos ser más fariseos, somos más santos que los fariseos y nos vamos a retirar. Y cuando el templo estuvo construido, no volvieron al templo, se retiraron del templo porque vieron que la gente estaba adorando más al templo que a Dios. Y entonces se fueron a vivir en una tierra que está cerca del Mar Rojo, del Mar Muerto, perdón. Y allá en Qumrán vivieron los esenios. Y los esenios, cuando escribían el nombre de Dios, se bañaban. O sea, cuando ellos traducían o escribían o transcribían las escrituras, cuando iban a poner el nombre de Dios, ellos iban y se pegaban un baño y volvían y lo escribían. Si volvían a escribir el nombre de Dios, otro baño. Si 10 veces escribían el nombre de Dios, 10 veces se bañaban. Ellos allá vivieron una vida un poco ascética, una vida de monjes. Había mujeres, desde luego, había niños y esa secta se llamó la secta de los esenios. Existía otra secta, que es la secta de los fariseos religiosos. Entraban de 40 años o entraban más jovencitos, a los 40 años ya se podían titular o graduar y ejercer a partir de los 40 como fariseos. Y eran los sacerdotes de la época. Ahí había gente de plata, de apellido, o gente sin plata, pero que con influencias se ganaba el hecho de poder participar de la teología de ellos y salir graduado de fariseo. Pablo fue fariseo, él mismo lo dijo: yo fui fariseo. Pero también había otra secta religiosa que se llamaban los saduceos. Los saduceos. Y los saduceos son los de más elevado rango. Son gente de apellidos, que dicen ellos que la herencia de ellos, de su sangre, es de los antiguos maestros. Y ellos decían, pues como tenemos pedigrí, espiritualmente hablando, se sentían de mayor nivel. A ellos no podía llegar cualquiera ni porque tuviera plata. A ellos llegaba solamente gente comprobada de apellido y de formación supuestamente aristocrática en las cosas de la Biblia. Y a esos saduceos también les habló el Señor. O sea, Él no nombró a los esenios porque ellos literalmente no estaban ahí, pero los que estaban ahí en Jerusalén eran los saduceos y los fariseos. ¿Y por qué les dijo cuídense de la levadura? Porque aunque ellos enseñaban cosas que estaban en la Biblia, le agregaban o le quitaban a la palabra de Dios. Jesús los regañó a los fariseos. En otra predicación que Dios nos conceda lo miramos. Vamos al libro entonces de Hebreos 13:9. ¿Qué dice Hebreos 13:9? Es precisamente cuídense porque agregan y quitan cosas. Hebreos capítulo 13 versículo 9. No, ¿me ayuda a leer, hermano? No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. ¿Y no con qué? No con alimentos
los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Vamos a seguir adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban, la iglesia primitiva, ¿en qué perseveraba? Dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué dice? Vamos a ver entonces. Las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas ¿de quién? De los apóstoles, y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva tenía también como fundamento doctrinal la doctrina que habían enseñado los apóstoles. Pastor, o sea que nosotros hoy en día, la iglesia cristiana, lo único que debe recibir es Biblia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento lo que enseñó Jesús, repito, y lo que enseñaron los apóstoles, no los apóstoles de hoy en día. Ya para la parte final nos queda entonces la última parte. ¿Cómo identificar doctrina de demonios? ¿Cómo identificar doctrina de demonios? Veamos qué dice la Biblia de la doctrina de los demonios. Está en el libro de Primera de Corintios. Bueno, quiero aclarar que la doctrina que nosotros recibimos de los apóstoles es doctrina del Espíritu Santo. Veámoslo primero, porque hay mucha gente que dice, pero un hombre, el papel aguanta todo, lo enseñaron un hombre, no lo enseñó Dios. No, esa doctrina que los apóstoles enseñaron fue revelada directamente por el Espíritu Santo. Tenga paciencia, hermano nuevo, y esto le va a quedar en su corazón y le va a servir. Mire, Primera de Corintios 2:13, en primer lugar. Primera de Corintios 2:13. Gracias. Estuve entre ustedes con tanta debilidad. No, 2:13. Gracias. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana. ¿Qué predicaron ellos? Sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Entonces esa doctrina fue enseñada por el Espíritu Santo de Dios, la de los apóstoles. Nos vamos ahora sí a Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Aquí me disculpa usted, hermano, si soy muy cansón mostrando versículos, pero es que es la Biblia, no es lo que diga un hombre. Vamos. Dice entonces, Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban, hablando de lo que enseñaron los siervos de Dios, y que solo administraban, ¿qué administraban los que escribieron en el Antiguo Testamento? Porque era a lo que se refiere, usted lo va a ver en su casa. ¿Qué administraban ellos? Mejor dicho, estos libros de acá, del Antiguo Testamento, de acá para atrás, digamos, del Antiguo Testamento, todo esto que escribieron en el Antiguo Testamento, la Tanaj, como le dicen en hebreo, la Tanaj, ¿qué hicieron ellos? ¿Por qué Dios los puso a escribir a ellos? Dice la Biblia que ellos, todo este conocimiento que nos dejaron, era administrado por ellos, pero ellos detectaron que había secretos, que habían cosas que ellos todavía no entendían. ¿Para quién se escribían? ¿Y por qué Dios les revelaba esas cosas del futuro si ese futuro todavía estaba muy lejos? ¿Por qué Dios los ponía entonces a escribir a ellos cosas que no eran para el tiempo de ellos? Allí lo explica entonces, dice así: Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes, ¿cierto?, ahora les anuncian, lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, los que escribieron el Antiguo Testamento escribían y se daban cuenta de cosas que eran para los del Nuevo Testamento. Así que usted, que es del Nuevo Testamento, Dios le tenía guardadas cosas que no se le dieron a ellos en el Antiguo Testamento. Es una bendición estar ahora nosotros siendo partícipes de la revelación del Nuevo Testamento. Dice que era o que es predicado
por el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que ¿qué? Que aún los ángeles quisieran contemplar. Oiga, hay ángeles que quisieran ir a clases. Le voy a decir una cosa: hay ángeles sentados al lado suyo, hay ángeles parados al lado suyo, ahí donde usted está. Hay ángeles que los acompañan a ustedes y que cuando nosotros estamos aquí enseñando, hay ángeles aquí alrededor. Mire, hay ángeles allá, hay ángeles acá, hay ángeles aquí detrás mío. Usted no los ve, pero ahí están. Y estos ángeles, cuando nosotros estamos enseñando la palabra y profundizamos en la palabra, los ángeles de Dios, los de Dios, les alegra tanto poder venir a un culto de enseñanza que ellos levantan las manos y glorifican a Dios por las cosas que se le enseñan a la iglesia, cosas que ellos quieren contemplar. Los ángeles del Señor, desde que Pablo y todos estos siervos recibieron revelación, ellos están felices porque cosas que estaban escondidas fueron reveladas a través del Nuevo Testamento. Démosle un aplauso a Dios. Es un privilegio muy grande. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, iglesia. Siempre estamos con palabra de Dios. Ya para la parte final, entonces, las doctrinas de los demonios es lo último que nos va a tomar 5 minutos. Veamos Efesios 4:14. Gracias, hermano Líder. Efesios 4:14. ¿Qué dice allí? Voy a leer. Dice que todos estos ministerios que Dios nos dio es con el fin de que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, o sea, de Jesús de Nazaret, a un varón perfecto o completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice el 14? ¿Para qué se nos enseña todo esto hoy en día? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error o del engaño. La Biblia nos advierte que habrían hombres demasiado astutos, con una capacidad, hermano, tan terrible de convencer, y de esto también habla Apocalipsis. Ahora, cuando la iglesia nos vayamos, porque nos vamos en el rapto, amén, iglesia, cuando nos vayamos en el rapto, van a venir de parte del anticristo, que es de Satanás, el poder que lo respalda. Dice que espíritus con boca de ranas, y las ranas tienen una boca chiquitica, linda, ¿cierto que no? Las ranas tienen una boca, pero bueno, usted ya sabe. Y dice que espíritus con boca de rana es porque tienen una boca tan grande, hermano. Es decir, habla de la capacidad de convencimiento que tienen. Y estos espíritus están metidos en seres humanos que van a ayudar a asesorar o acompañar las campañas públicas del falso profeta y del anticristo. Y saldrán y convencerán a naciones, convencerán a la gente por las redes sociales, por la internet, noticieros. Estos espíritus con boca de ranas es algo que se verá de una manera tan terrible como la gente adorará al anticristo y al falso profeta. Y ahora están saliendo también hombres con esta clase de espíritu del anticristo, una capacidad de convencer. ¿Cómo es posible que este señor de la luz de vida, la iglesia que hay allá en México, les haya asegurado que Él es el prometido a las naciones, que Él es el que la Biblia llama en Isaías 9, ya me inventé un nuevo libro, ya, terrible, guárdame Dios. En Isaías, en el capítulo 1, el versículo 9, que dice, un niño nos es nacido, ¿se acuerdan? Que habla de Jesús, que dice que su nombre es Consejero, Dios fuerte. Dice que ese es el director o fundador de la iglesia La Luz del Mundo en México. Él dice que Él es la luz que iba a venir a este mundo. Y ahora que lo metieron preso, la gente dice que si no lo sacan se van a morir, que se quedaron sin Salvador.
y que la policía tiene que soltarles a su Salvador, que si ellos no les sueltan al Salvador, ellos se van a perder. Wow, para que un ser humano dependa de un hombre, significa que fue muy engañado, terriblemente engañado. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted se hace culpable de que pueda llegar espíritus de esta naturaleza y lo convenzan del error. Doctrina de error. Vamos a 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Timoteo. Entonces dice así: doctrina de demonios. ¿Qué dice allí? Dice entonces: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia lo está asegurando. A doctrinas de demonios. Dice así, sigámoslo leyendo, hasta el 3. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Vamos a ir adelante. 1 de Timoteo también en el capítulo ahora 1. 1 de Timoteo capítulo 1. El versículo es el 6, el 7, el 9 y el 10. El versículo 6 dice lo siguiente: ojo, contra los falsos maestros. Dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Pero hay gente que tiene la fe fingida, fingen que creen en el Señor y ellos mismos se creen que creen en el Señor, pero ellos ya tienen doctrina de demonios y no se han dado cuenta, o si se han dado cuenta no les importa. En el versículo 6, ahora sí que está allí, leamos, dice: de las cuales cosas, o más bien leámoslo allí, de estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Verso 7. Pretenden ser ¿qué? Doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Escuché ayer a uno de estos falsos doctores o maestros diciendo: miren qué linda la Biblia, decía él, ¿no? Miren, dicen que en el día del juicio se levantará la reina de Saba y que ella será levantada. Y porque ahí dice que ella será llevada al día del juicio para que sepan todos que la sabiduría de ella es más grande que la sabiduría de Salomón. Dios mío, ¿dónde dice eso? Dice sí, porque Jesús mismo dijo que él llamaría a la reina de Saba, porque allí en ese momento había uno mayor. Pues ese mayor es Jesús, bobo, mayor que Salomón. Pero ellos dicen que el que Jesús hablaba, que era mayor que la sabiduría de Salomón, era la reina de Saba, y ahora la llaman la reina del sur. Y ahora ellos dicen que están esperando que venga la reina del sur para que los guíe. Hay una locura total, hay una locura, hay una interpretación de las escrituras totalmente fantasiosa. Como dice la Biblia, seguirían fábulas. Pretenden ser doctores de la ley y aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Mire, cuando usted a alguien le diga: hermano, mire, es que escucha a un pastor, regálame un minutito. Un pastor dijo que un día había recibido a unos testigos de Jehová. Y aunque ya sabemos que no debemos recibir, el pastor era por enseñarle algo a ellos. Y apenas el testigo de Jehová entró, le dijo: mire, es que la Biblia dice de Jesús, ¿en dónde? En el original, en el griego, le dijo el testigo de Jehová. Y él dijo: ¿de verdad en el griego dice eso? Dijo: sí, permítame un segundo, yo tengo un diccionario de griego, ya se lo traigo. Y se fue el pastor. Y le sacó el Nuevo Testamento, perdón, no un diccionario, le sacó el Nuevo Testamento en griego y le dijo: dígame dónde. Y el hombre cogió la Biblia, el Nuevo Testamento en griego y no daba ni para adelante ni para atrás. Digo: pero tú me acabaste de decir que tú sabías algo de griego y que en el griego decía de Jesús. ¿En qué parte del griego dice de Jesús lo que tú dices? No, es que yo no sé griego. Entonces, ¿cómo dijiste que tú sabías del griego?
Y el alumno que está aquí contigo le voy a decir: mire, mijo, usted está siguiendo a un señor mentiroso, perdóneme, pero usted me dijo mentiras. Usted dijo que sabía griego y que sabía de Jesús del griego, y ahora le pongo el griego y no me lee griego. Entonces le digo: usted está mintiendo. Y usted que está con él, ¿cómo usted va a seguir a este hombre a evangelizar si su maestro ni siquiera conoce el griego y le miente al mundo diciendo que sabe griego? ¿Cuántos pastores yo los he escuchado diciendo: esto dice el hebreo, esto dice el griego? Yo no soy experto en griego, tampoco soy experto en hebreo. Conozco bastante de la Biblia en hebreo porque llevo estudiándolo muchos años y algo hablo de hebreo. Pero yo le digo, aún y con todo, yo trato de que cuando vaya a enseñar algo, verifique realmente en el hebreo o en el griego si es así o no es así. Entonces, cuando alguien le diga el hebreo o el griego, es fácil preguntar en el hebreo, es fácil preguntar en el griego. Aquí le estamos enseñando y le hemos dicho cómo usar la Biblia paralela para mirar en el griego o en el hebreo. Busque los días de culto donde hemos estado mostrando cómo enseñar eso. Vamos a terminar ya la última porción. Dice entonces, vamos a estar de pie, Primera de Timoteo 4:6. Incluso vamos a ir un poquitico más adelante porque ya se nos ha ido el tiempo.